otro apoyo pues vendría siendo empotrado. Entonces, en 8 pies tendríamos aplicada, una carga uniformemente variada. Y como les había comentado acá, ¿no? Vamos a tener una carga uniforme y otra carga uniformemente variada. Adicional a esto, pues tenemos estas dos cargas puntuales. Esta aquí y esta otra, pues acá. ¿De acuerdo? Entonces, esta es de 15,000 libras. 30,000 libras. Bueno, esta ya habíamos dicho que eran 150 libras entre pie. Y esta de 250 libras entre pie. Ajá. Estos son 8 pies, estos son 2 pies. Y estos son 3 pies. Entonces, aquí, como es una viga empotrada, nosotros podríamos, de cierta forma, omitir, sacar las reacciones. Ajá, e irnos directamente a los cortes. ¿Ustedes hicieron o ya empezaron a sacar las reacciones aquí? Aquí si tenemos un apoyo empotrado, ¿cuántas reacciones se generan? ¿Una? 2. Bueno, en este caso 3, ¿no? Pero como no tenemos componentes horizontales, serían 2. Entonces tendríamos una reacción vertical, una reacción horizontal, que como les decía, no tenemos ninguna componente, por lo tanto esa va a ser igual a 0, y un momento reaccionante. Entonces, bueno, aquí en este caso, yo voy a omitir ahorita sacar las reacciones y me voy a ir directamente a las secciones. ¿Cuántas secciones harían ustedes? ¿Tres? 3, exacto. Nuestra primera sección, pues, abarcaría la carga variada. La segunda sección es pasando esta carga puntual y obviamente va a abarcar parte de la triangular y parte de la rectangular. Y la última, pues, vendría siendo acá. Entonces tendríamos 3 secciones. Vamos a sacar las ecuaciones para cada parte. Entonces nuestro primer tramo o nuestra primera sección más bien sería donde ya sabemos que la distancia entre el inicio de la viga y el corte pues es X. Y como nosotros hicimos un corte, ¿qué pasa con este triángulo? ¿Cuál es la altura de este triángulo? ¿Se acuerdan cómo se sacaba?
Recuerden que cuando nosotros hacemos el corte del triángulo, la altura pues ya no es la misma, por lo tanto tenemos que calcularla. Tenemos la altura original, que son 250 libras entre pie. Tenemos la base original, que son 8, y la base que estamos buscando, que es X. Bueno, la base que estamos contemplando, que es X. Entonces, utilizando triángulos semejantes, voy a obtener esa nueva altura. Entonces, aquí h vendría siendo 250 sobre 8 por X. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de eso? No, profesora. ¿No? Ok. Entonces, bueno, si este lo simplificamos, 125 cuartos. Entonces, esta sería la altura aquí. Ujú. Ahora sí, si nosotros sacamos o queremos sacar nuestra fuerza cortante y nuestro momento flector, pues tenemos que utilizar las ecuaciones de la estática. Ya sabemos, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba, y Alberto Morales, ¿nos puedes decir cómo te quedaría tu sumatoria de fuerzas en Y? Este, nada más sería B, ¿no? Nada más sería B, B porque positivo, porque no hay ninguna fuerza más pero que B. tenemos esta carga distribuida. O sea, esta es tu viga, aquí tienes tu corte, esta es tu viga. Aquí tienes tu corte y aquí tienes una carga distribuida. Entonces Y nada más sería obviamente, la de 125 sobre 4X por B, ajá, por B o nada más, digo más B. más B. Ok. Si esta es una carga distribuida, ¿qué le tienes que hacer para poder hacer la sumatoria de fuerzas? Al cuadrado, ¿no? Ajá, al cuadrado y qué más. Al cuadrado irá sobre 2. Sobre 2, exacto. Acuérdate que esta la tienes que cambiar a puntual equivalente, que viene siendo el área de la figura. Entonces, la altura, como bien dijiste, son 125 entre 4x. La base es x. Y como necesitamos sacar el área, pues por eso se divide entre 2. Por eso aquí nos Ah, queda ok, ok. 125 entre 4 por x cuadrada sobre 2. Ah, Ujú. vale. Gracias. Sí, aquí. Más la fuerza cortante igual con c. Ahora, también te tienes que fijar en la dirección de tus cargas. Esta va hacia abajo y la fuerza cortante va hacia arriba. Por lo tanto, la que va hacia abajo es negativa. Ujú. Y de aquí, bueno, ya nada más despejamos la fuerza cortante. Nos queda 125 entre 8 por x cuadrado. Y hacemos sumatoria de momentos. Y tú mismo nos puedes decir cómo te quedaría tu sumatoria de momentos a partir del corte. Y ya, Acuérdate que es la fuerza por su brazo de palanca. Para las cargas puntuales, pues es la magnitud por la distancia que hay entre el corte y la carga. Ajá. En el caso de las cargas distribuidas, ya sean uniformemente distribuidas o uniformemente variadas, la fuerza la tenemos que considerar como su fuerza puntual equivalente y la distancia que hay entre el corte y el centroide de tu figura. entonces, pero no hay fuerza en sí al principio, ¿sí? Sí, es toda esta.
Igual Haz de sería cuenta, haz de 125. cuenta, es toda esta que tú tienes aquí. Ah, ok, ok, ok. Ujú. Sí, Digamos, sí. sí empieza digamos, desde cero, pero va incrementándose en cada punto de la señal hasta Ok. llegar aquí a los 250 libras entre pi. Ajá, Llega a los 125 sobre 4. ajá. ¿Cuál sería tu puntual equivalente de este triángulo, de esta carga triangular? ¿Cómo que mi puntual equivalente? Eso entonces no lo entiendo bien. Ah, haz de cuenta, las cargas distribuidas, como su nombre lo indica, Ah, están distribuidas sobre la viga, digamos, sobre una longitud. Por eso es ok. que por ejemplo, puedes tener la carga, suponiendo que esta sea tu viga, ¿no? Ajá, Puedes tener la carga uniformemente distribuida, que digamos es la carga rectangular, ajá, o puedes tener la carga uniformemente variada, que es la carga triangular. ok. Ajá. O puedes tener también alguna carga con alguna función, ¿no? En Sí, función de X. Ahora, todas estas cargas, como están aplicadas o distribuidas sobre una longitud, tienen magnitudes, perdón, tienen unidades de fuerza por unidad de longitud. Ajá. Cada una de ok. ellas. Ahora, cuando tú haces sumatoria de fuerzas, ¿estás de acuerdo que tú solo puedes sumar kilogramos con kilogramos, Claro. newtons con newtons? Ajá. Entonces, en este caso, como las unidades de estas fuerzas son fuerza por unidad de longitud, no las puedes sumar así como así en la sumatoria de fuerzas. Sí, Tienes que cambiarla a una fuerza nada más. sí. Entonces, Longitud. esa es a la que llamamos carga puntual equivalente. Ok. Entonces, Y se multiplica por la longitud, pero si te fijas, va a depender también del tipo de carga que tengas. ¿Por qué? Porque si a esta carga triangular tú nada más la multiplicas por la longitud en la que está aplicada, pues estás de acuerdo que estarías sacando nada más una rectangular. Entonces, por ajá, eso es que decimos que sacamos la carga puntual equivalente con el área de la figura. Ajá. Eh, la altura pues viene siendo obviamente su magnitud y la base pues viene siendo la longitud en la que está aplicada. ok, Ajá. Y entonces esta carga puntual equivalente siempre va a estar concentrada en el centroide de tu figura, bueno, en el centroide de tu carga. Por ejemplo, si es rectangular, va a estar concentrada a la mitad de tu base. ok, Perdón, si es triangular, va a estar ubicada a partir, por ejemplo, de tu ángulo recto a un tercio de tu base, ¿no? ok. Y es lo que yo les comentaba, no es lo mismo que ustedes estén acostados, por ejemplo, en su cama, a que estén parados. Si están acostados, están ejerciendo una carga distribuida sobre el colchón, y si están parados, sería, por así llamarlo, una carga puntual. Ok. Ajá, digamos, es eso, nada más como cambiarlo de acostado a parado, eso es como la carga puntual equivalente, digamos en términos muy burdos. Ok, ok. Entonces sería como 2 tercios de X. No, porque Ajá, está. bueno, aquí vamos por partes, ¿no? Ah, Esta triangular, pues necesitamos cambiarla a tu puntual equivalente, es decir, el área, ¿no? Entonces ya sabemos que la altura es esta y la base es X. Entonces te va a quedar
125 entre 4x, esta es tu altura, tu base, que viene siendo x, Ajá. y como es un triángulo, entonces el área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, Ok. por eso voy a dividir esto entre 2. Ok. Entonces, esa es tu fuerza. Ahora, como es triangular, dijimos que esa carga puntual equivalente se iba a concentrar en el centroide de tu figura. Entonces, al inicio del semestre vimos cómo calcular Ah, los centroides. Entonces, en este caso está a 1/3 de tu base, ¿no? ajá. Entonces, aquí tu sumatoria de momentos siempre lo haces a partir de un punto de referencia. Ok, Y a ok. partir de ahí tomas las distancias. Entonces, la distancia que hay de este corte o de este punto a tu centroide, pues es el 1/3 de tu base, 1/3 de x. Ok. Entonces, este de aquí es tu brazo de palanca. Bueno, Ujú. Y bueno, aquí pues nada más nos faltaría revisar el sentido del momento. Entonces, esta carga gira en qué sentido, o hace que gire la viga en qué sentido. sillas, ¿no? En sentido contrario de las manecillas, Ya se va. Sí, sí. antihorario. Entonces, por eso es aquí positivo. Ujú. Y por último, pues sumamos este momento, igual con 0. Ajá. Vale. Entonces, de aquí despejamos nuestro momento y nos quedaría los 125x cuadrada por esta x, nos queda x cúbica, ¿no? Y aquí entra estos 4 por 2, que son 8. Ajá. Y estos 8 por 3, pues serían los 24. Y esto sería negativo. Ajá. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Todo claro. Sí, ya quedó un poquito más claro. Sí, muchas gracias. Yo tengo una Muchas duda, gracias. profesora. Sí, En, dime, Manuel. en la fuerza de ese corte, ¿por Ajá. qué tiene 125 sobre 4 por x cuadrada? Ahí no entendí. En esto. Ajá. Ajá, es el mismo caso que aquí en tu momento que estábamos sacando la carga puntual equivalente. Entonces, en este caso, digamos, la carga puntual equivalente de este es igual la altura por tu base entre 2, ¿no? La altura son los 125 entre 4 por x. Tu base viene siendo x y esto pues lo divides entre 2. Entonces, esta de aquí pues nos quedaría 125 entre 4 por x cuadrada entre 2, que es lo que habíamos puesto al inicio. Y bueno, esto ya pues te queda 125 entre 8 por x cuadrada. Ajá. Acuérdense que siempre que tengan cargas distribuidas, siempre tienen que cambiarlas a puntuales equivalentes para poder hacer tanto su sumatoria de fuerzas como su sumatoria de momentos. ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? O si les volvió a quedar la duda de cómo pasarlas a puntuales equivalentes. ¿No? Ok. Bueno. Entonces, esa sería mi primer sección. Nuestra segunda sección pues, estaría dada por esta carga, parte de la carga rectangular
y parte de la carga distribuida, perdón, uniformemente variada, y la carga puntual. Entonces ya sabemos que del inicio de la viga al corte, pues es X, ¿no? Entonces, vamos a hacer igual nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Jonathan Gutiérrez, Sí, maestra, aquí estoy. ¿sí? ¿Nos puedes decir cómo te quedaría tu sumatoria de fuerzas? Por favor. Sería, bueno, tomando lo del ejercicio anterior, sería... no, este ya lo podemos ocupar, la carga de 250 entre 8, ¿no? Exacto. Entonces, 250, más bien por 8, ¿no? Sí, por 8, perdón. Ajá, por 8, entre 2. Sí, esa sería negativa, por ir hacia abajo. Menos las 3.000 libras. Ajá. Sería menos 250 por x menos 8. Ajá. Menos 150 por x menos 8 entre 2. Ok. En este caso, tu triángulo original sí son los 150. Ajá. Tu base viene siendo, tu base original, digamos, viene siendo 5 pies. Ahora, la nueva altura, porque nosotros lo cortamos aquí, ¿no? La nueva altura pues vendría siendo la que estamos buscando y la base que vendría siendo x menos 8. Ajá. Entonces, igual tenemos que utilizar la semejanza de triángulos. Entonces, a 150 le corresponden 5 pies, como a la altura que estoy buscando le corresponde x menos 8. Entonces, de aquí despejas h y nos queda 150 entre 5 por x menos 8. ¿Sí? Sí, sí, es verdad. Ajá. Entonces, acuérdense, cada vez que corten un triángulo tienen que sacar pues su nueva altura. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos da 30 menos 8. Y entonces acá tendrías que sacar la puntual equivalente. Entonces es tu altura, 30 por x menos 8. Esa es tu altura. Tu base, pues viene siendo x menos 8. Y como es un triángulo, entre 2. Y aquí tienes que sumar también pues tu fuerza cortante, igual con 0. Ajá. ¿Sí quedó claro este término? Sí, 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 sí me quedó claro. Ok. Entonces despejamos y entonces aquí
Disculpe, profa. Sí, sí. Dime. Ah, sí, disculpe. ¿De dónde sale el 250 por x menos 8? Eh, es de esta carga rectangular, esta que tenemos aquí, este pequeño cachito. Sabemos que la altura pues son igual los 250 libras entre pie, que viene siendo pues la de la original, ¿no? Esta de acá. ¿A este también se le calcula el área o a eso ya no? Ajá. Aunque no esté terminada la figura. Sí, 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 se le calcula el área. Acuérdate que es la base por la altura para un rectángulo. Entonces la base es x menos 8 porque es nada más este cachito y la altura pues son los 250. Es esto, 250 por x menos 8. Gracias. Sí, por nada. Eh, bueno, vamos a despejar eh, esto de aquí y entonces les va a quedar, este les da menos 4000. Ah, bueno, pasando lo del otro lado, pues es positivo. Más 250 por x menos 8, más 15 por x menos 8 al cuadrado. Esa sería mi fuerza cortante, ¿de acuerdo? Vamos a sacar la sumatoria de momentos. Acuérdense de esto siempre a partir del corte. Entonces es la puntual equivalente de este triángulo es 250 por 8 entre 2. Esa es la puntual equivalente. Y su brazo de palanca vendría siendo, aquí tengo mi ángulo recto, es un tercio, digamos, de aquí para acá, de aquí para acá es un tercio de la base, ¿no? Su base es 8. Entonces, si a X yo le quito 2 tercios de 8, pues me queda la distancia que hay del corte a el centroide. Vamos, toda esta distancia. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí sería por X menos 2 tercios de 8. Luego más las 3000 libras por X menos 8. Más la puntual equivalente de este pequeño rectángulo, que ya habíamos visto que son los 250 por X menos 8. Y su centroide pues está a la mitad, entonces vendría siendo a la mitad de la base, ¿no? Entonces vendría siendo por X menos 8 sobre 2. Más el triángulo de aquí, la puntual equivalente, que ya dijimos que son 30 por X menos 8, por X menos 8 entre 2. Y su brazo de palanca sería a un tercio de su base, es por un tercio de X menos 8. Más mi momento flector igual con 0. ¿Sí? Igual despejamos el momento flector para sacar nuestra ecuación. Entonces, de tarea se les va a quedar hacer el último corte, que viene siendo pues la sección 3. Y lo vemos mañana en clase. Por favor, traten de hacerlo para que les salgan las dudas y las veamos aquí. Sí, profesora, está bien. Gracias. Profesora, Nosotros. ¿podría ampliar un poquito para tomarle captura?
Si quieren se los envío de una vez. No, estaría muy Ah, bien. vale, gracias. Gracias, Sí, profe. mejor para que lo puedan hacer, le puedan hacer el Zoom. Gracias. Vale, gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos.